Buenos días. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada y Nuestra América TV. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia del doctor Sinesio López, sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en sociología por la Universidad de París. Para quienes no lo conocen, Sinesio es docente en las facultades de Sociales de la Universidad Católica y la Universidad de San Marcos. Es un analista político que participa permanentemente a través de sus columnas en el diario La República, en el análisis de la coyuntura, y es autor de importantes libros como Ciudadanos Imaginarios y Reales, El Dios Mortal, Desigualdad Social y Económica, y una serie de ensayos relacionados con el análisis político e histórico de nuestro país. Sinesio, bienvenidos a esta edición del programa. Muchas gracias por la invitación y además me permite verte después de tanto tiempo. Para nosotros es un gusto también poder contar contigo y conversar sobre los temas que nos interesan a todos y todas. Yo te quiero invitar a... Vamos a dialogar, porque no voy a imponer yo nada, simplemente vamos a dialogar. Sí, dime. Precisamente sobre algunas de las tesis que tú estás proponiendo para analizar la actual coyuntura política, coyuntura que, como todos y todas sabemos, es crítica. Venimos de un proceso electoral muy polarizado, donde se han evidenciado una serie de tensiones, no solo políticas, sino también sociales y culturales, y que ha dado lugar a un gobierno que en sus primeros días de gestión viene siendo muy cuestionado por diversos sectores, no solo por la derecha económica, sino también por algunos sectores que podríamos llamar progresistas. Yo te invito a dar una valoración general del actual gobierno para luego, a partir de ello, iniciar esta conversación. Bueno, sí, no, yo lo que digo es que esta es una coyuntura crítica, ¿no? Y que tiene una densidad enorme porque abarca un montón de problemas que se están enfrentando y que hay que resolver, y al mismo tiempo muy intensa, es decir, muy apasionada, y entonces a veces eso obnubila los juicios de todos los actores, ¿no? Y yo creo que hay que comenzar a esclarecer las cosas, ¿no? Bueno, una primera cosa que yo sostengo es que lo que vemos es que la derecha en la práctica no acepta la derrota electoral y por consiguiente no acepta el nuevo gobierno, no acepta que ha perdido el poder. O sea, lo ha tenido 200 años, salvo el periodo de Velasco, lo ha tenido 200 años en sus manos y hoy no quiere perderlo, sobre todo frente a quienes han triunfado. Han triunfado los que siempre han perdido en la historia, ¿no? Los que siempre fueron ninguneados, vilipendiados, oprimidos, expoliados. Yo creo que eso es un dato real. No es un populismo barato, como dicen algunos amigos analistas, ¿no? Esa es la realidad de la historia, digamos, ¿no? Que quienes son el pueblo de verdad siempre fue desconocido, excluido, ¿no? En el siglo XIX tuvo más votación que después de 1896, que redujeron toda la elección a 2%, ¿no? Y solamente el 2% comenzaron a votar a partir del siglo XX, mientras que en el siglo XIX más o menos votaban entre 8 y 10%, ¿no? Entonces se redujo todo y fueron siempre excluidos, claro, salvo la educación. A medida que siguen educando, a medida que se fue modernizando el país, la cosa fue cambiando, ¿no? Pero siempre eran derrotados, eran excluidos, oprimidos, en fin. Bueno, ahora esos han ganado. Y eso es lo que no aceptan. Digamos que la democracia, ¿no? Perdón, que sí puede ser, o que el sufragio universal ha volteado la tortilla, digamos, ¿no? Ha transformado la demografía en democracia. Ese es un dato clave, ¿no? Y entonces esa democracia, esa demografía del pueblo, que es mucho más numerosa, es la que ha triunfado y es la que tiene el poder hoy, ¿no es cierto? Entonces no lo aceptan, no lo aceptan. Entonces estamos entrando a una etapa parecida a la de 2016, ¿no es cierto? Parecida a la de 2016.
Y podemos tener 5 años de ingobernabilidad, 5 años de tensiones permanentes, y entonces ahí lo que habría que preguntar, es si los ciudadanos y todos, ¿no? Vamos a aceptar nuevamente que nos, digamos, destruyamos o que nos destruyan, digamos, ¿no? Que nos paralicen, que generen ingobernabilidad, que generen atraso. ¿Se va a permitir eso? Ese es el problema de fondo, ¿no es cierto? Esa es una primera tesis que tú esbozas Sí, en un sí. artículo que denominas las tesis de julio y de agosto, que tiene que ver con este rechazo de la derecha política, de la derecha económica y un sector de la población a la victoria, que como tú señalas, es la victoria de un profesor rural, campesino, que representa a los sectores plebeyos de la sociedad. Pero tú señalas que esto nos presenta un escenario similar al del año 2016. Pero yo te recuerdo que el año 2016 ganó una opción de gobierno que Sí, se claro. enmarcaba dentro de lo que llamamos nosotros el modelo económico neoliberal. ¿Cuáles serían las diferencias de este ciclo político que se inicia ciertamente en una coyuntura de crisis? Acá estamos viendo que hay una defensa del statu quo económico, pero también hay un sustrato social, cultural e incluso étnico-racial. ¿Cómo lo ves tú? Tienes razón, por eso hoy la situación es mucho más complicada, ¿no? O sea, pero en términos reales es más o menos eso, de poner en cuestión, no aceptar la derrota, ¿no? Y querer, digamos, no perder el poder, ¿no? Y entonces eso hace mucho más aguda. Y además frente a los de abajo, sobre todo, ¿no? No es una variante del modelo neoliberal, no, son los de abajo, que es todo lo distinto, ¿no es cierto? Y que saben que no van a reproducir el modelo neoliberal, pero tampoco, digamos, lo van a quebrar totalmente. O sea, aquí no se ha producido una revolución, ¿no? Un asalto al poder, apenas modestamente hemos ganado un proceso electoral, ¿no es cierto? Y entonces va a tener muchas cosas de continuidad y muchas cosas de ruptura, ¿no? No es pura ruptura, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso es importante también entenderlo, pero hay elementos de ruptura, ¿no es cierto? Importantes. Ya lo estás viendo en la composición mismo del gabinete, ¿no es cierto? Lo estás viendo en las fuerzas que integran el gobierno, ¿no? En la práctica es la izquierda en general, digamos, ¿no? Pero también es una izquierda que no es totalmente homogénea, como debe ser, digamos, las izquierdas nunca son totalmente homogéneas y está bien que sean heterogéneas, está bien que haya diversidad, ¿no es cierto? Yo soy un hombre que soy muy partidario de la unidad de las izquierdas, que eso no es un mito, sino es una realidad necesaria para que haya gobierno, ¿no? Pero también quiero decir con claridad que no basta que la izquierda esté haya ganado las elecciones y pueda gobernar, ¿no es cierto? No lo puede porque no tiene un partido muy sólido, además no tiene una hegemonía cultural y moral total sobre el país, ¿no? Y entonces necesita abrirse desde la izquierda hacia el centro. Mira, yo quiero subrayar la idea de que hay que abrirse desde la izquierda. No digo que hay que abrirse desde el centro a la izquierda, ¿no? Porque es de izquierda, o sea, no es izquierda-centro, no es centro-izquierda, ¿no? Entonces, pero hay Esa que es abrirse. precisamente tu segunda tesis, ¿no? Tú identificas Sí, como que dos tendencias o corrientes dentro de la coalición de gobierno que está iniciando el periodo, y identificas que hay una lógica confrontacional que yeah, atribuyes a la acción de Perú Libre, que es el partido de gobierno, y luego tenemos otra orientación más por la hegemonía, eso que tú sí, señalas, de ampliar la base social que respalde al gobierno de la izquierda hacia el centro. ¿Ves sí. posible que haya en algún momento, y tendría que ser en el corto plazo, una convergencia de intereses para darle sostenibilidad
a este gobierno que vemos viene siendo asediado por la derecha económica, mediática y por sectores de la sociedad? Mira, yo lo veo que es difícil. ¿Por qué? Digamos, efectivamente en la izquierda hay dos estrategias en tensión, ¿no es cierto? Yo entiendo que para los que tenemos una estrategia de hegemonía, el abrirse hacia un centro no nos es difícil, digamos, ¿no? Pero para quienes tienes una estrategia de confrontación, eso es muy difícil abrirse, ¿no? O sea, porque creen que tienen la verdad, ¿no? Absoluta, concentrada, que tienen la fuerza suficiente, ¿no? Y que son, digamos, principios indoblegables, que son firmes en la lucha, en fin. Mira, eso es básicamente, digamos, lo que era el marxismo-leninismo antes de la caída del muro, ¿no? Entonces, algunos compañeros no están informados de que el muro se cayó, ¿no? Y que eso cambió el mundo, ¿no? Y que quedan muy pocos países que son comunistas, ¿no? Partidos comunistas. Cuba casi es la excepción, porque yo no diría que Corea lo es. Corea es una monarquía absoluta, ¿no es cierto? Eso no tiene nada que ver con el marxismo, ¿no? Cuba sí, es lo único que queda. Entonces, pero ya China no lo es. China es un país comunista, un país capitalista, capitalismo de Estado y economía de mercado, con dictadura de partido único, ¿no? Entonces, pero ya no hay más, y entonces yo diría, eso no es viable hoy, en el mundo de hoy no es viable. En el mundo de hoy, si tú quieres ganar, por ejemplo, ya no, digamos, tienes que competir adentro. Ya no puedes hacer tienda aparte. El ML hizo tienda aparte, ¿no? Frente al capitalismo. Y entonces, tienda aparte, aplicó una racionalidad propia. ¿Cuál era? La planificación central, ¿no? La organización de la economía de acuerdo al criterio de las necesidades, ¿no? Se eliminó el mercado, en fin, y se impuso la dictadura de partido único. Eso ya no es viable más, ya no es viable más, eso se acabó. Ahora, yo respeto a las personas que piensan eso también, que cada vez son muy pocas. Entonces, ahí quizá hay que añadirle una tesis o una subtesis más que diga lo siguiente, ¿no? Que el señor Cerrón vive en una ilusión, ¿no? Vive en una ilusión al pensar que el Perú Libre con esa estrategia ha ganado, ¿no es cierto? Eso no es cierto, además, en la realidad. El Castillo ganó con el programa de gobierno los 100 días y con un equipo nuevo, ¿no es cierto? Y que Pero después se además fue el afinando. apoyo de un sector de la sociedad que veía con mucha preocupación que una organización como Fuerza Popular, sobre la cual existen serias acusaciones de corrupción y que además reivindica el gobierno autoritario de Alberto Fujimori, uno de los más corruptos de nuestra historia, sea presidente o sea gobierno, precisamente en el periodo en que celebramos nuestro bicentenario. Pero tú has señalado el caso de Cerrón. Quienes queremos que a este gobierno le vaya bien, porque si le va bien al gobierno, le va bien al país en general, ¿debemos tener miedo a la influencia de Cerrón en el gobierno de Pedro Castillo? No, mira, yo quiero diferenciar una cosa. Yo creo que Castillo no es un hombre de Perú Libre, ¿no? O sea, no es un hombre militante de ahí, sabemos su historia, ¿no? Incluso estuvo en Perú Posible, los maestros quisieron armar su partido, no pudieron, y entonces Cerrón quería lanzar su candidatura, no pudo, y se encontraron, y entonces el señor entró, o sea, Pedro Castillo entró a militar 2 meses, algo así, ¿no? Entonces él no comparte, cuando él dice, no soy comunista, ¿no? No soy radical, ¿no? Él está diciendo la verdad, digamos, ¿no? No les voy a expropiar, está diciendo la verdad. Yo creo que Castillo es un hombre sincero, sencillo,
que dice la verdad. Yo no creo que Pragmático. comparta, pero tampoco puede, pues, de la noche a la mañana romper. Eso también tenemos que entenderlo, ¿no? Y tiene que entender, y yo creo que la izquierda tampoco debiera romper. Ese es mi punto de vista, ¿no? O sea, porque imagínate qué viabilidad tiene el gobierno entonces, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer es que Cerrón entienda que él no es el partido gobierno, o sea, como tal, Perú Libre no ganó la segunda vuelta, ¿no? Creía, yo creo que el mismo Pedro Castillo, cuando hubo la primera encuesta, tuvo la ilusión esa, ¿no? Porque de repente salió ganando sin cambiar nada. No necesito ningún cambio. Cuando la segunda vuelta es y no es, ¿no? La continuidad. Es algo nuevo, ¿no? No es solo la continuidad. No tienes que traicionar a los que votaron por ti, ciertamente, pero es algo nuevo. Y Pedro Castillo no ganaba sin el programa de gobierno y sin el nuevo equipo, no ganaba. Ese es el que ha triunfado, ¿no? Entonces se abrió, logró conquistar a la otra izquierda, se armaron una alianza, consiguieron el apoyo de ciertas clases medias progresistas, ¿no? Y del conjunto del pueblo, cuando ve unidad de la izquierda, digamos, apoya con mucho más fuerza. Esa es la que ha triunfado. Así tiene que entenderse las cosas, ¿no es cierto? Y entonces, que el señor Cerrón sepa entender, por favor, y no sea avasallador, ¿no es cierto? Que no avasalle, si no va a producir una crisis, ¿no? Entonces su confrontación desata la otra gran confrontación de la derecha y hace inviable el país, ¿no? Vamos a ser aplastados ahí por esa confrontación que hace inviable el país, ¿no? Y inviable la política, la democracia, ¿no? Yo creo que es necesario que el señor Cerrón entienda, ¿no es cierto? Me parece eso fundamental, ¿no es cierto? Fundamental. Que no viva esa ilusión. Silencio, tú has señalado en alguno de tus recientes artículos que este gobierno del profesor Castillo expresa la esperanza de cambio que tiene un sector importante de la población. Y esta esperanza, en cambio, adquiriría forma, de acuerdo a lo que te he leído, a través de la aprobación de una nueva constitución o de la inclusión de cambios claves en la actual constitución. ¿Estamos en condiciones de pensar en una asamblea constituyente, en un proceso constituyente en el actual contexto? ¿Es esto viable y necesario y le daría aires al actual gobierno? Mira, yo creo que las encuestas son contradictorias, porque hubo un momento en que había gente que la mayoría pedía nueva constitución, ¿no? Yo recuerdo haber leído encuestas que el 52% quería una nueva constitución. Ahora salen nuevas encuestas donde dicen que quieren cambio parcial, otros cambio no total, ¿no? Y otros que no quieren ningún cambio, ¿no es cierto? Entonces puede ir evolucionando. Entonces la única manera de saberlo es que lo diga el pueblo, ¿no? Que lo diga el soberano, ¿no? Una constitución siempre le da el soberano. Todas las constituciones, desde su historia, la daba el soberano. Podía ser el monarca absoluto, podía ser una dictadura, depende, los soberanos van cambiando, ¿no es cierto? O sea, en una democracia como la que vivimos, el soberano es el pueblo. Que el pueblo lo diga, si quiere o no, para superar cualquier contradicción de las encuestas. Entonces, siguiendo las reglas como ha propuesto el profesor Castillo, ¿no es cierto? Se va y se consulta a la gente normalmente, porque es el soberano. No, porque el tema es eso, de que la derecha cree que Fujimori era Moisés, ¿no? Que escribió las tablas de la ley de Dios incambiables, ¿no es cierto? Y dice, una dictadura. O sea, pocas veces he visto en la historia que alguien crea que la constitución esta del 93 hecha por una dictadura no pueda ser cambiada, no puede ser, ¿no es cierto? Entonces, que lo diga el soberano. El contexto ha cambiado. El contexto en el que se aprobó la Constitución del 93 no solo se dio bajo un régimen autoritario, nacido de un golpe de Estado,
sino que se dio un contexto donde había una hiperinflación, una crisis política producida por la violencia interna, pero ese contexto ya cambió y estamos en otra etapa. En ese sentido, es razonable pensar que se deben adecuar las reglas de juego al nuevo contexto. Claro, pero esa constitución no la puede hacer ni el gobierno ni el parlamento, porque son poderes constituidos, ¿no? Entonces eso nos lleva al teórico de ese tema, que fue Sieyès, ¿no? El pensador francés, el constituyente, ¿no? El momento constituyente, el actor constituyente es el soberano, no el poder constituido. Incluso tú puedes elegir un poder constituyente y los poderes constituidos siguen funcionando, ¿no es cierto? O sea, el poder constituyente está discutiendo otro tema, ¿no es cierto? O sea, y tú eres el poder constituido. Los poderes que están ahorita, el ejecutivo y el legislativo, son poderes constituidos. Ellos no tienen que ver nada con la constitución, es el soberano el que tiene que decir. Y el soberano puede elegir una constitución. Eso ya pasó en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Una constituyente y los poderes constituidos siguieron funcionando normalmente, ¿no? O es lo que viene sucediendo en Chile. Bueno, en Chile, bueno, igual va a pasar, ¿no es cierto? Está pasando ya, ¿no? Entonces, eso es así. Lo que pasa es que la derecha quiere mantener esta constitución, que en realidad no es un pacto social, ¿no? Ha sido una imposición, digamos. Un pacto es un acuerdo entre el Estado, la sociedad y los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, el Estado tiene que tener ciertos roles, la sociedad también, pero ¿qué es lo que ha pasado, digamos? ¿No? Entonces, lo que han hecho es transformar el Estado en subsidiario de la empresa y del mercado, ¿no? Para favorecer a unos pocos y eso le imponen a todo el resto de los ciudadanos, ¿no? Entonces es una relación asimétrica, totalmente, digamos, ¿no? Está mal diseñada. El diseño es pésimo para los de abajo y, claro, muy favorable a los de arriba. Entonces quieren que eso sea eterno, ¿no? Porque de eso, digamos, esta constitución consagra las jaulas de hierro que supone el capitalismo devorador, ¿no es cierto? La jaula de la sociedad, que todos tenemos que aceptar lo que te impone el capitalismo, y la jaula del Estado, ¿no? O sea, también el Estado tiene que someterse, ¿no? Entonces, esta constitución, de alguna manera, es un blindaje a esas jaulas, ¿no? Y no vamos a poder salir de eso porque es incambiable según estos señores. O sea, y neoliberales y liberales, algunos liberales también, ¿no? Que se transforman en neoliberales para defender una constitución que supuestamente es eterna. En este país, ¿qué cosa es eterno? Dios mío, ¿no es cierto? Hemos tenido 12 constituciones. Pensando en una perspectiva histórica, Cinesio, tú comentabas recientemente, a propósito de las celebraciones del Bicentenario, que no nos podemos llamar aún un Estado-nación. Y hacías un repaso de diversos momentos de nuestra historia republicana y comenzabas detallando cómo es que se formó la república oligárquica asentada sobre un régimen de gamonalismo y servidumbre y sobre un modelo minero y agricultura exportador orientado hacia el mercado exterior. Y luego dabas cuenta de una serie de procesos de cambios políticos, culturales y sociales a lo largo del siglo XX, pero que sin embargo, salvo el interregno del gobierno de Velasco, no habíamos tenido hasta el momento un gobierno que fuera claramente popular y que tomase las decisiones de manera autónoma, sin caer en la influencia de los poderes fácticos que, como hemos visto en los últimos gobiernos, han sido los que han nombrado los ministros de Economía y a los primeros ministros y a buena parte de la burocracia estatal. Con el gobierno de Castillo podemos ver que se rompe ese dique y que finalmente los sectores que nunca han formado parte del poder político oficial puedan tomar las riendas del gobierno y gobernar a favor de las mayorías. Yo creo que sí, gobernar para todos y sobre todo para las mayorías. Mira, Castillo ha hecho gestos muy inteligentes que yo creo que todo el mundo debiéramos comprender.
Recuerda que a los pocos tiempos de haber ganado, no lo proclamaban, pero ya sabía que había ganado, entonces él fue a, a saludar a los alcaldes de los distritos más fichos de la capital, ¿no es cierto? Y a decirles, mire, estamos en el mismo barco, ¿no? Estamos en el mismo puente, extiendo un puente y estamos en el mismo barco y vamos juntos, ¿no? Eso es lo que quería decirles. Y eso es lo que yo creo él está comunicando, pero no se le quiere entender, digamos, no quieren estar juntos, ¿no? Es lo que pasaba, lo que hizo Velasco con la comunidad industrial, digamos, ¿no? A los empresarios no les dolía tanto que tuvieran que darle tanta plata a los obreros, para la comunidad. Les dolía mucho sentarse junto en el directorio. Eso es lo que les dolía, ¿no? O sea, no podía. Hay una discriminación y un racismo brutal en este país, ¿no es cierto? Se Y ha puesto entonces no muy en aceptan eso. evidencia en las últimas elecciones. Claro, entonces no se puede hacer nación así, ¿no es cierto? Ese es el problema también del siglo XIX, o sea, claro, fíjate, incluso yo diría la Corte de Cádiz fue mucho más progre que lo que fue la República, ¿no? La Corte de Cádiz nos hizo ciudadanos, eliminó ese concepto de nación que era, digamos, los reyes, las provincias, ¿no? Y acá dijo ya, la Corte de Cádiz son los individuos, ¿no? Los que tienen igual derechos y todos van a votar. Claro que el reconocimiento fue corporativo, ¿no? Se reconoció básicamente la provincia, ¿no? Que era el lugar donde se hacía la elección, ¿no es cierto? Pero le dio todas las libertades y entonces se podía votar, ¿no? Entonces, había mucho más participación, si se quiere. Y con la República, bueno, se siguió manteniéndose. Algunas constituciones recogieron esa tradición de la Corte de Cádiz y pusieron defendieron los derechos políticos y algunos derechos civiles para los indígenas, digamos, y siguieron votando, o sea, siguieron teniendo esos derechos, pero no cambió la estructura económica y social, ¿no es cierto? Entonces, comenzó a coexistir casi la misma la separación, República de Indios y República de Españoles, que es lo que había en la colonia. Entonces, hubo esa separación. Tan es así que en la guerra con Chile se vio clarísimo eso, ¿no? Y Palma... Todavía se sigue percibiendo esa manera estamental de entender la sociedad cuando desde sectores urbanos, de clases medias, pero con un sistema de valores conservador, incluso, digamos, racista, desconfían de las capacidades de actores que vienen del mundo popular y no repara en que anteriores gobiernos incorporaban a técnicos y profesionales. Por ejemplo, pienso en el caso de Rafael Rey o de Klimper, en una institución tan importante para el manejo económico como es el BCR, sin tener las competencias profesionales. Pero al ser parte de la clase social, no había esa virulencia y esa vehemencia para cuestionar. ¿Tú crees, así es, o sea... Sí, ¿tú crees que nuestra democracia está en riesgo o tú crees que avanzamos hacia una democracia boba, como se la han llamado, por el hecho de haber elegido, aunque sea por un pequeño margen, pero por haber elegido una propuesta que se distingue del resto de la clase política por ser precisamente popular, por venir del mundo rural, por ser plebeya? O por ser multicultural, no se entiende el multiculturalismo. O sea, en realidad somos un país de todas las sangres, como decía Arguedas, ¿no? En realidad, mira, en el siglo XIX había básicamente la mayoría era enormemente indígena, 59%, ¿no? 12% eran criollos y 29% eran indígenas, ¿no es cierto? Eso se fue haciendo, los historiadores han mostrado que había un cierto mestizaje, sobre todo en las ciudades, ¿no? Y bueno, pero no cambió sustancialmente, ¿no? Tan es así que cuando hay la derrota con Chile, Palma le responsabiliza a la raza indígena a la que trata de, ¿no? En malos términos, ¿no? Y la responsabiliza de la derrota, ¿no? Por esa raza degenerada, dice, ¿no?
en la carta a Piérola, que le dirige a Piérola. Y entonces no fue directamente la respuesta, pero luego González Prada dirá con qué cara, con qué derecho, con qué moral tú le puedes pedir al indígena que defienda la patria cuando tú lo has expoliado, lo has ninguneado, no lo has reconocido, ¿no? Y ahora quieres que defienda la patria, ¿no? Y entonces... Y sin embargo lo hicieron en la campaña de la Breña con Cáceres. Y claro, su ejército por comunidades campesinas. lo hizo, el avance. sin embargo defendió efectivamente, pero además dijo, el eje de la nación es el indio, ¿no? Entonces tú tienes desde el siglo XIX que quieres construir la nación sobre dos ejes, ¿no? Uno el criollo, mesocrático, y el otro el indígena, ¿no es cierto? Eso es la pugna que hay también en el siglo XX, ¿no? Aya y Mariátegui reproducen el punto de vista de González Prada, pero la República Aristocrática asume el punto de vista de Palma. Cuando a partir de 1895, 1900 más claro, el ministro Polar dijo, bueno, vamos a juntar a todo el país, vamos a articularlo, no hemos podido a través de la ley, vamos a hacerlo a través de la educación. Entonces, dio 3 medidas que son muy importantes, ¿no? Primero, que hay que dedicarle 20% a la educación del presupuesto. 20% es un montón. Nosotros ahora gastamos el 16%, ¿no? Segunda medida, vamos a crear las normales superiores para que estudien los maestros ahí. Y tercera medida, una medida muy revolucionaria, que los maestros se vayan al campo, ¿no? Al campo. Maestros que no hablan quechua, ¿ya? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Para él, educar era castellanizar. O sea, quería que todos hablaran español. Y esa fue la política de la República Aristocrática, digamos, ¿no? Entonces, a través de la educación, que era castellanizar, se iba a integrar el país. ¿Algo ha funcionado eso? Claro que funcionó. El 7, en 1930 está votando ya el 7%, que es una revolución, de 2% pasar a 7%, y gracias a la educación, ¿no? Y cuando Arguedas es el que cambia un poco los planteamientos de Mariátegui y de Aya, y también, obviamente, de la República Aristocrática, y tratan de hacer una educación bilingüe entre 45 y 48. Velasco lo retoma, ¿no? Y ya reconoce una pluralidad, ¿se dan cuenta? O sea, ahí ya está reconociendo, eso es un avance importante. Entonces, el reconocimiento de que somos plurales, y la cosa así, ahí ya fue un mestizaje enorme, pues. Primero tuvimos acriollamiento, ¿no es cierto? Los primeros migrantes se acriollaron, o sea, la cultura criolla lo fue absorbiendo. Después hubo cholificación, y la cholificación sí fue una democratización de todo, pues. Las ciudades criollas se democratizaron. Las universidades un poco medias aristocráticas se democratizaron, ¿no? Todo el movimiento obrero democratizó, pero en grande, ¿no es cierto? O sea, hubo todo un proceso de democratización política, pero cambios culturales importantísimos también, ¿no es cierto? O sea, ¿qué te digo? Por ejemplo, hay un retroceso vertical del monolingüismo. En 1940 está votando, son monolingües 31%. Quechua. Aymara es más o menos 4 o 5%, ¿no? Y después, ya actualmente, digamos, ¿cuánto es? Monolingüe es más o menos 3, 4%, monolingüe. ¿Ah? Y bilingüe sí no ha cambiado, es 14%. Ahora, una cosa que llama la atención es, sin embargo, que hay un 25%, alrededor del 25% que se califica, que se autodenomina en el censo indígena, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Interesante. Entonces, afirmación ha habido cambios importantes, un mestizaje fuerte. Arguedas es el único que reivindica el mestizaje. Recuerda que para Mariátegui el mestizo era el misti, ¿no? Así el es. misti, al servicio de. Entonces Arguedas le da un nuevo tono, ¿no? Digamos, pero, es la nación de todas las sangres. El proyecto ¿Cómo? de Arguedas. El proyecto de todas las sangres, como expresión de la nación peruana.
Claro. Silencio, para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, yo quería pedirte brevemente una valoración de lo que puede suceder cuando se presente el gabinete ante el Congreso. ¿Cuál crees tú que puede ser, digamos, la reacción del Congreso, sabiendo que un sector del gobierno estaría apostando por una lógica confrontacional? ¿Qué anticipas tú de este acontecimiento? Ya, a ver, pero antes que eso yo quisiera decirte algo en divergencia con Vergara, ¿no? Vergara dice que el multiculturalismo es un discurso, la base de un discurso autoritario. De ninguna manera. Un discurso autoritario es más bien el no reconocer el multiculturalismo, ¿no es cierto? Entonces, el reconocimiento es lo que te permite una democracia, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que nosotros somos una multiculturalidad compleja, ¿no es cierto? Una cosa es los quechua y aymaras, para diferenciarlo de Bolivia, los aymaras y los quechuas de Ecuador, ¿no es cierto? Los nuestros piden integración, pero las etnias de la selva no. Esas tienen demandas fuertes, tienes que darle un reconocimiento especial, digamos, ¿no? Entonces, tú tienes que aplicar dos tipos casi de democracia aquí. Una es la regla de mayoría y otra no, lo que llamaría regla de consenso. O sea, hay dos tipos de democracia en el mundo, ¿no es cierto? La de regla de mayoría cuando las sociedades son homogéneas o casi homogéneas, y la democracia de consenso cuando una sociedad es muy culturalmente fuertemente diferenciada. Entonces, eso me parece importante discutir, o sea, eso no es, al contrario, la multiculturalidad hay que saber tratarla si no, Canadá no sería una democracia, ¿no? Bélgica no sería una democracia, Suiza no sería una democracia, hay 9 países más así que no serían democracia, ¿no es cierto? Entonces, al contrario, entonces hay que reconocerla. Estados Unidos. Sí. Ahora, lo que tú preguntas, yo diría que Cerrón y Castillo ahí cayó un poco en el error. Inició una política de ataque frontal, ¿no? Y ya la inició incluso en la misma, en la organización de la directiva del Congreso, ¿no es cierto? El querer presidir, ¿no? No quieras tener dos poderes, por Dios, ¿no es cierto? O sea, tienes que saber entender que tú podías darle a alguien, yo le hubiera dado incluso a AP con todo lo que, ¿no? Ya, te doy la presidencia y yo soy el vicepresidente. Así es. ¿No es cierto? Hay que saber negociar, pero si tú vas al ataque frontal, ¿no? Tú no quieres ceder nada porque tú tienes la verdad, tú tienes no y no nada. Y entonces ahí se perdió una primera cosa. Y ahora, ya, quiso poner uno, bueno, pero la resistencia tan fuerte a un primer ministro y entonces cambió por otro, ¿ya? Entonces, bueno, que era supuestamente menos, pero era igual de confrontación. Entonces, lo que se plantea ahí es básicamente una estrategia de confrontación que obviamente se equivoca. ¿Por qué? Porque el Congreso no le va a responder, pues, ¿no? En los 4 años primeros no le va a responder, no le va a dar la aprobación, ¿no? Porque si no le queda solamente una bala de oro, ¿no es cierto? Y entonces, eso no le va a dar, va a hacer otra estrategia. Y si no lo puede gastar en los 4 primeros años, el primer día del 5.º año lo sacan. ¿Sabe por qué? Porque el 5.º año no hay mecanismo de equilibrio de poderes. El Congreso puede vacar al presidente y el presidente no puede poner voto de confianza, no puede disolver el Congreso. Así está mal hecha la Constitución, pues la Constitución está pésimamente hecha. El último año del presidente no tiene ninguna protección, está totalmente desprotegido. Por eso es lo que ha pasado, lo que hemos visto. A Vizcarra lo sacaron, lo querían sacar a cada rato, Sagasti. Igual va a pasar con él, ¿no? O sea, está mal hecha esa Constitución, pésimamente, ¿no? Y el tribunal no lo arregló, ¿no? Porque podía haber dicho algo, ¿no? Bueno, entonces tenemos ese problema. Yo creo que es un error de Cerrón que va, ¿no? De buscar el ataque frontal. Yo creo que eso tiene que corregirse, ¿no es cierto? Lo van a ir desgastando hasta, ¿no? Supuestamente aislarlo. Entonces yo creo que un ataque de confrontación te lleva al aislamiento y a la derrota, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Te lleva
Y no, tienes que buscar un cierto consenso hasta un nivel de centro para poder distinguir realmente lo más rancio de la derecha que te va a impedir la gobernabilidad. Gracias, Inesio, por esas apreciaciones. Esto último que tú señalas nos haría ver a una derecha más pragmática, de no empujar al carro al borde del abismo. Hay quienes dudamos que nuestra derecha y la oposición, que se manifiesta actualmente beligerante contra el presidente Castillo, lo sea, pero bueno, nos da pie a seguir conversando y a volverte a invitar más adelante para analizar cuáles fueron los resultados de estas primeras acciones del gobierno. Muchas gracias, Inesio, nuevamente, y a todos los que nos escuchan y ven a través del portal de Otra Mirada, invitarlos a compartir el contenido de este programa a través de sus redes sociales que están en la pantalla, en la parte inferior, y agradecerles su atención. Muchas gracias y buenos días.